Un año más estamos en la celebración del 1 de mayo, un 1 de mayo eminentemente reivindicativo, pero también un 1 de mayo que tiene que servir para consolidar las conquistas tan importantes que hemos hecho las organizaciones sindicales, que hemos hecho los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país en los últimos años. La reforma laboral, nadie cuestiona que es un éxito importantísimo. Más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores han pasado de tener un contrato temporal a tener un contrato indefinido. Hemos conseguido que los convenios colectivos se vuelvan a reactivar en nuestro país. Los ERTE son un instrumento importantísimo para evitar los despidos. La ley del teletrabajo, la ley de los riders. Pero también hemos conseguido un acuerdo de pensiones realmente importante para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. No solo para los pensionistas, también para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Y todo eso se ha de consolidar. Porque los que de manera sorprendente votaron en contra de la reforma laboral, hoy aún no han dicho que es un buen instrumento para el mercado de trabajo en nuestro país. Hoy todavía siguen jugando a qué pasará o qué harán o qué no harán. Ocurre exactamente lo mismo con la reforma de las pensiones. Volver a que las pensiones sean actualizadas con el IPC es para nosotros un tema importantísimo, pero tampoco sabemos si eso en una coyuntura política diferente se va a mantener o no se va a mantener. Este 1 de mayo tiene que servir para consolidar el sistema de concertación, de diálogo social, justamente en beneficio de la mayoría. Los gobiernos tienen derecho a gobernar, efectivamente, pero la ciudadanía tiene derecho a participar más que un día en unas elecciones. Por eso este 1 de mayo es reivindicativo también de lo que hemos hecho, tiene que representar la consolidación de todos los logros que hemos conseguido durante los últimos años. Es un 1 de mayo que tenemos que ser plenamente conscientes que se celebra a las puertas de unas elecciones autonómicas, que se celebra a las puertas de unas elecciones municipales. Y hay que reivindicar, hay que exigir hoy a las organizaciones políticas que concurren a esas elecciones que no nos tomen el pelo, que hablen de las cosas que van a poder decidir. Hay que hablar de vivienda, porque la vivienda es una competencia de los ayuntamientos, es una competencia de las comunidades autónomas. Y no sirve decir que no se va a cumplir la ley estatal, por cierto, que representa un avance importantísimo para poder acceder a una vivienda. Hay que decir cuál es la alternativa que hay, por no hablar de los graves problemas que hay para que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que están en desempleo, más de 3 millones, puedan tener acceso a uno de esos puestos de trabajo, por cierto, de los que habla la patronal, pero que nunca solicitan, que nunca sabemos dónde están esos puestos de trabajo de lo que tanto hablan. Los servicios de empleo tienen que servir para garantizar el acceso de los trabajadores y de las trabajadoras a esos procesos que les ayuden a hacer los currículos, que los formen y que les permitan acceder a un puesto de trabajo. Tenemos este 1 de mayo que exigir transparencia, debate y soluciones a los graves problemas que hoy hay en nuestro país. Continuamos teniendo muchas personas que hacen cola para poder recibir una bolsa de alimentos. Continuamos teniendo muchas personas, decenas de miles de personas que duermen en la calle y por la mañana van a trabajar porque no es suficiente con el salario que tienen. Y esas
son las cuestiones que desde nuestro punto de vista deberían de centrar una parte importante de los debates políticos, de las soluciones, de las alternativas que cada uno plantea para los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Pero efectivamente este 1 de mayo tiene un lema y tiene una cuestión fundamental, que son los salarios, que es el reparto de la riqueza. España crece, cada día se concentra más riqueza en manos de menos. Por eso es absolutamente trascendental el que podamos, a través de los convenios colectivos, repartir los beneficios que se están generando en las empresas de nuestro país. Por supuesto, para mantener el poder adquisitivo de los salarios. Pero no solo para mantener el poder adquisitivo de los salarios, hay que mejorar los salarios, porque en realidad los beneficios empresariales están mejorando y por tanto no solo tenemos que querer vivir en las mismas condiciones que el año anterior, sino que esos beneficios tienen que tener una repercusión directa en los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Por eso la COE tiene que saber que el tiempo se acorta, que o hay acuerdo o tal y como ocurrió en el año 22 va a haber conflicto, y ha habido conflicto y ha habido resultados positivos. Allí donde los sindicatos tenemos fuerza, allí donde los sindicatos hemos sido capaces de llevar adelante movilizaciones, los convenios son mejores. El grave problema es donde no hay sindicatos, donde las trabajadoras y los trabajadores están aislados, y ese es el reto que tenemos por delante de las organizaciones. Pero la patronal tiene que ser consciente que o en un periodo de tiempo muy breve somos capaces de llegar a un acuerdo, o el conflicto será de carácter general para todos aquellos convenios colectivos que tienen la mesa de negociación abierta, será de carácter general. Sabemos cómo empieza y no sabemos cómo acaba. Y en ese sentido no es ninguna amenaza, no es ninguna advertencia, es sencillamente explicar la realidad que se vive en nuestro país. Ha habido ejemplos en Europa que creo que demuestran hasta qué punto la ciudadanía no está dispuesta a que unos pocos continúen teniendo tanto. Y en ese sentido, y acabo, quiero hoy pedirles a los autónomos de nuestro país, a los pequeños y medianos empresarios, que no sigan las consignas de algunas de sus organizaciones. En realidad, ellos forman parte de esa cadena de explotación. Hoy, un autónomo en nuestro país no está amenazado por el sueldo que pueda pagar a los pocos trabajadores que tenga. Un empresario no está amenazado, pequeño o mediano en nuestro país, no está amenazado por el sueldo de sus trabajadores, sino que está amenazado por las grandes corporaciones, que se quedan los grandes contratos, que se quedan los beneficios, y que luego aguas abajo es imposible que pueda llegar ni para construir ni para hacer lo que se les había encomendado, y muchísimo menos para pagar los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso, desde las organizaciones sindicales queremos transparencia, queremos saber dónde van los beneficios, quién es el que se las está llevando maduritas en nuestro país cada día, y poder sumar más y más personas, hombres y mujeres, que en estas condiciones queremos vivir un poco mejor, queremos que se reparta la mucha riqueza que se está generando en nuestro país. Gracias. ¿Cómo acaban esas manifestaciones a la vez? Gracias. Bueno, yo creo que está suficientemente claro. Creo sinceramente que en Francia, cuando se convocaron las movilizaciones contra la reforma de las pensiones, no pensaban con toda seguridad que iban a coger la envergadura que cogieron. Se van sumando conflictos. Si la patronal de verdad valora la paz social, esta paz social que en términos generales hemos venido disfrutando en nuestro país en los últimos años, tiene que ser consciente que esa paz social requiere por parte
de la patronal, esfuerzo, negociación y reparto de la riqueza. Y si no lo hace, que tenga la absoluta seguridad que las organizaciones sindicales en esta fase en la que estamos, en este momento vamos a movilizaciones que, repito, sabemos cuándo empiezan, cómo empiezan, pero no sabemos cuándo acaban ni cómo van a acabar.